Muchas gracias por estar una vez más en la sintonía de nuestro programa. Es un placer tenerlos donde quiera que estén, ya sea en nuestro canal de YouTube, que pueden escuchar obviamente en cualquier momento del día y de la noche que prefieran. El canal tiene el nombre de quien les habla, Ezequiel Trumper fonéticamente en español. Y también, por supuesto, quienes nos escuchan a través de Radio Metropolitana de Melbourne, Victoria, Radio Punto Latino Sydney, Radio Austral de Auckland en New Zealand y muchas otras radios más que sí que sé que ponen este programa al aire y les agradecemos mucho. Así que donde quiera que estén, un gran saludo desde el sur de la Florida. Vamos a hablar en primer lugar de lo que está ocurriendo con el mercado inmobiliario en Australia, que sigue subiendo. No tanto como venía subiendo, pero sigue subiendo. En el mes de julio, que acaba de terminar, subió el 0.7%, que es muchísimo en realidad si uno lo pone a analizar en términos estadísticos. Es el quinto mes consecutivo que sigue subiendo el mercado inmobiliario. Igual dicen que esto es una desaceleración de lo que venía subiendo en mayo, donde había subido el 1.2, o en junio que había subido el 1.1, pero igual 0.7% en un solo mes es una barbaridad. Por supuesto, esto es un promedio, no significa que su casa vale un 1% más, ni mucho menos, eso es una cuestión de mercado. Pero claramente el hecho de que hayan subido las tasas de interés, que ahora aparentemente las van a empezar a dejar como estaban, vamos a ver, hubo un cambio en la jefatura del Reserve Bank o el Banco Central, pero si uno lo ve anualizado en Sydney, aumentaron el número de casas que se han puesto, de departamentos que se han puesto a la venta, aumentaron un 10% de la misma cantidad que estaban a la venta hace un año y un 18% de lo que era hace 5 años. Esto no es lo mismo en todas las ciudades importantes del país, porque Sydney es el mercado más importante, pero en este momento el precio promedio de una casa en julio del 2023 a nivel nacional, que no tiene ninguna importancia, son $728,000. Pero en Sydney es $1,082,000 un promedio, es un disparate total. Y ustedes fíjense la diferencia con Melbourne, que es de $767,000. Y después le sigue Brisbane, $735,000. O sea que sigue siendo prácticamente imposible para una persona normal poder comprarse una casa sin tener que pedir una hipoteca, si es que se le dan la hipoteca además, a precios realmente siderales. O sea, la gente hoy está apretadísima y no ha habido ningún cambio, no hay ningún rumor siquiera de que haga ningún cambio de nada. Se habló en algún momento dado de que iban a cambiar o sacar el stamp duty para las propiedades, no lo han hecho al final. Y además los alquileres siguen subiendo. En el mes de julio han subido por el 35º mes consecutivo. Es increíble. ¿Cómo puede subir 35 meses consecutivos el alquiler? ¿Por qué? Porque la gente no puede comprar. La gente no puede comprar, tiene que ir a alquilar. Tiene que ir a alquilar, hay mucha demanda para alquilar. No hay la suficiente cantidad de departamentos disponibles para alquiler. Entonces, boom, suben los precios. Y es un drama más grande que tiene la sociedad australiana hoy y nadie, lo vengo diciendo hace tanto, miren, no hace meses ni semanas, hace años y años y años y años y años. Y no hacen absolutamente nada. La tasa de vacancia o de la cantidad de departamentos que está desocupados en las ciudades importantes de Australia, las ciudades capitales, es solamente el 1.2%. Solamente cuando uno va a alquilar, usted sabe que solamente está tratando de conseguir una casa o departamento para alquilar y solamente el 1%, 1.2% está disponible para que usted pueda acceder a la misma. Es mucho peor de lo que era el promedio de la última década, donde el 2.8 estaba disponible para alquilar. O sea que el drama sigue exactamente igual que antes y nadie hace absolutamente nada para cambiarlo, pero le siguen llenando la cabeza con el tema de The Voice, que sigue, yo diría, prácticamente hoy por hoy liquidado, pero de eso le cuento en un segundito. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Hace unos días cumplió 84 años el ex primer ministro de Australia, John Howard,
a quien en su momento, en forma peyorativa pero no agresiva, lo denominamos el petizo astuto. Pero era, en realidad, visto la distancia y con la madurez que dan los años, creo que en ese momento quizás fuimos un poco más duros de lo que debíamos haber sido con él y que algunas cosas que hacían no lo entendíamos. Pero eso visto desde la perspectiva de casi 20 años después, ¿verdad? Pero interesante lo que él dice ahora sobre el tema del famoso referéndum que se llama The Voice, que fue algo que prometió en la noche que ganó la elección en el 2022 el primer ministro albanese por razones inexplicables para mí, por lo menos, que yo no alcanzo a entender. Les recuerdo que es muy difícil cambiar la Constitución en Australia como tiene que ser. Se necesita una mayoría de 4 de los 5 estados y además una mayoría de todos los votantes. Pero muy difícil. Pero igualmente se embarcaron en esto y ya están metidos en el bodrio y no sé cómo va a terminar o cómo van a hacer para salir, porque la gente yo creo que lo va a votar en contra, estoy casi seguro. Pero ahí se metió en el debate John Howard y dio un reportaje bastante polémico y dijo que, en su opinión, el tema de The Voice es divisorio, agrio y sobre todo completamente evitable. Casi como decíamos nosotros, pero que lo diga yo no tiene importancia, que lo diga él sí. Digo, ¿por qué, dice, estas son palabras de Howard, no mías, por favor, ¿por qué no nos sentamos a dialogar? Esto no tiene nada que ver con la Voice, no tiene nada que ver con las reparaciones, no tiene nada que ver con los tratados, dice él. Tenemos que tratar de lograr que el pueblo aborigen de Australia, la comunidad aborigen de Australia, levante sus niveles de vida, ponerlos en el centro de la vida australiana y buscar métodos para hacerlo. Va a ser difícil, va a llevar mucho tiempo, va a ser mucho menos exitoso de lo que nos gustaría, pero ¿por qué no estamos autoinfligiendo esto? Y después Howard, que ya no le importa nada, imagino, siempre yo lo veía en Sydney, tenía la oficina donde está el MLC Center, en el centro de la ciudad. Yo siempre me encontraba con algunos amigos a tomar un café abajo, porque era un buen bar había allí, y siempre pasaba, yo lo saludaba, siempre iba sin custodia, tranquilo, la gente lo trataba con mucho respeto. Me acuerdo perfecto de esos días, lo vi muchas veces. Y ahora se mete con un tema espinoso y dice que la colonización de Australia por los británicos hace casi 250 años era inevitable. Y que dijo, estoy totalmente en contra de cualquier tipo de reparación económica, dijo él. Tenemos que entender que en el siglo XVII, el siglo XVIII, la colonización de este enorme territorio que era Australia era prácticamente inevitable. Y además, dice Howard, yo creo que lo mejor que le pudo haber pasado a este país fue que fue colonizado por los británicos. No que seamos perfectos de ninguna manera, pero fuimos infinitamente más exitosos y por haber sido colonizados por los británicos que por cualquier otro país europeo. Bueno, eso es indiscutible. Usted fíjese, los países que fueron colonizados por el Imperio Británico, vamos a la lista: Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos. Bueno, les ha ido un poco mejor que los países que fueron colonizados por los españoles. Argentina, Filipinas, Venezuela, Cuba. Si quieren sigo. ¿Hace falta? No. Y ni hablar de los franceses, Haití, Congo, ni hablar. Entonces, lo que Howard está diciendo es, desde el punto de vista empírico, completamente defendible. Usted podrá estar de acuerdo o no, pero él le está hablando con los datos en la mano. Por supuesto, esto trajo mucha polémica. La izquierda le dijo de todo, pero creo que en esta, Howard, como casi siempre últimamente, le da en el clavo y la acierta sin ningún tipo de problemas. No sé qué piensa usted. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. El expresidente de los Estados Unidos, actual candidato por el Partido Republicano, precandidato por el Partido Republicano para la presidencia de las elecciones que van a tener lugar en noviembre del 2024, acaba de ser formalmente acusado ante un tribunal federal de mentir repetida y ampliamente sobre la elección presidencial del año 2020 para intentar revertir su derrota contra el presidente actual, Joe Biden, y permanecer en el poder. Esta nueva causa judicial que enfrenta a Trump es la más seria en contra de él mismo
y la refutación aparentemente más contundente, dicen muchos, contra su campaña infatigable para deslegitimar el triunfo de Biden con denuncias falsas sobre un fraude masivo en la votación, que a la larga derivó, como ustedes saben, en un brutal asalto al Congreso, al Capitolio, el 6 de enero del 2021, que se considera en Estados Unidos uno de los peores ataques de la historia moderna contra la democracia estadounidense. Esta es una acusación sin precedentes contra un expresidente. Trump en este caso es acusado por fiscales federales de conspirar para defraudar a los Estados Unidos, conspirar para obstruir la certificación de los resultados en el Congreso, que fue interrumpida por el asalto de la turba en el 6 de enero, obstruir e intentar obstruir esa certificación y conspirar contra los derechos de los votantes. Eso es, lo estoy leyendo la carátula del expediente, no estoy haciendo una opinión. Fue un procesamiento muy duro, tiene 45 páginas, fue firmado por el Special Prosecutor o fiscal especial Jack Smith, que fue designado por el Departamento de Justicia para investigar el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021. Los fiscales acusan, sin medias tintas, a Trump de desplegar una campaña de mentiras con el objetivo de dar vuelta a su derrota en la elección presidencial del 2020, etcétera, etcétera. Va a ser difícil que lo condenen por esto. El documento dice que a pesar de haber perdido la elección, Trump estaba decidido a permanecer en el poder. Bueno, eso no sé. Estoy hablando desde el punto de vista estrictamente jurídico, no políticamente. La actuación de Trump el 6 de enero del 2021 fue realmente bochornosa. Él veía cómo estaban entrando al Congreso una turba con machetes y para saber hasta pistolas, gente murió. Y él lo miraba por televisión y no hizo nada. Por varias horas. Se comió una hamburguesa, aparentemente. Aunque le parezca mentira, Trump está liderando las encuestas en el Partido Republicano, pero por un amplio enorme. En las encuestas internas está primero, para conseguir la candidatura del Partido Republicano, está primero con 54%. Le sigue Ron DeSantis con apenas el 17%, o sea, es un escándalo. Y reitero una cosa que ustedes quizás desconozcan. Si Trump es condenado, que no lo van a condenar, este proceso va a ser larguísimo, si va a llegar a su conclusión final, no lo van a condenar antes de que terminen las elecciones del 2024. Y además, no hay nada que le prohibiría a Trump a ser candidato a presidente, aún estando preso, en serio se lo digo. No hace falta, uno puede presentarse a ser presidente de Estados Unidos y ganar desde una cárcel. Y gana y puede gobernar de allí. No sé cómo sería la logística de este caso, pero de eso se trata. Y entonces Estados Unidos está ante un dilema. Tienen un candidato que es el más popular del Partido Republicano, que está acusado de varios delitos. Por otro lado, tiene un presidente como Joe Biden que nadie puede entender cómo puede ser candidato a presidente otra vez porque tiene serios déficits cognitivos. Y además está el pendiente de por qué no se investiga la conexión entre Biden y los puestos increíbles que consiguió su hijo Hunter Biden en su momento, de director de empresas que le pagaban millones y millones de dólares, a pesar de que el tipo era un cero a la izquierda y no tenía ningún tipo de preparación en la industria del gas o petrolera para estar el director de compañías ucranianas y demás. Pero de eso se publica prácticamente casi y nada. O sea, lo que muchos señalan es la desigualdad en la cobertura y la desigualdad en el tratamiento judicial entre un partido y otro. Este es un país que está completamente dividido al medio y eso no es bueno, pero para nada. La gente está bastante pesimista al respecto, a pesar de que desde el punto de vista estrictamente objetivo, el país está bien económicamente, se está recuperando después de la pandemia, la bolsa se ha recuperado, el dólar está fuerte, pero la negatividad producida por la discordia política está, yo diría, contaminando lo que debería ser un panorama alentador. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. No vamos a hablar de fútbol hoy realmente porque no ha pasado demasiado. Recién se empezaron a jugar los partidos de octavos de final de la Copa Libertadores de América. River le ganó a Internacional de Porto Alegre 2-1, empató Argentino Junior con Fluminense. Por recién se están disputando y en el próximo programa les vamos a traer cómo fueron todos los partidos porque se jugaron solamente una de las 3 fechas, de los 3 días de partido. Pero quiero contar otra cosa que es interesante y prácticamente no ha tenido difusión, pero es un tema que usted merece conocer.
El gobierno de Australia tiene previsto promulgar una ley que prohíba la bandera del Estado Islámico. Y esta medida está siendo criticada por la comunidad musulmana en Australia por su largo alcance a símbolos y textos sagrados para su religión. El texto de la ley inicialmente apuntaba a vetar las esvásticas nazis y otros símbolos nazis en todo el país debido al aumento de la actividad de la extrema derecha, pero luego se incluyó también la simbología del grupo terrorista del Estado Islámico, un grupo sanguinario. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Cómo no se va a acordar? Que degollaban gente frente a las cámaras, tiraban a los homosexuales del sexto piso para que parecieran atados a una silla, quemaban a los prisioneros vivos en una jaula, una cosa horrorosa. El proyecto de ley, dice el llamado Consejo Nacional Australiano de Imanes, en un escrito dirigido a la Comisión Parlamentaria Mixta de Seguridad e Inteligencia, dicen ellos, no yo. El proyecto de ley pone a los musulmanes australianos en peligro de que sus prácticas religiosas sean vigiladas e incluso criminalizadas. Mi muy humilde respuesta a esto es que se peguen una ducha fría por 50 minutos y piensen antes de publicar semejante barbaridad. Pero voy a seguir. Según sostienen los líderes musulmanes, la prohibición y criminalización sería análogo, escuchen esto, a un veto a la cruz cristiana, porque también la ha usado el grupo supremacista blanco, el Ku Klux Klan. Pero qué manga de tarados que son. Pero sigo leyendo lo que dijeron, discúlpeme, se me escapó. Quizás usted esté de acuerdo con lo que dice el Consejo Islámico Australiano, supongo que no. Dijeron, el Estado Islámico había intentado deliberadamente apropiarse de elementos fundamentales de la imaginería islámica para promover su agenda violenta. Sí, pero cuando lo hicieron, muchachos del Consejo Islámico, yo no recuerdo que ustedes lo condenaran. ¿Lo condenaron? Muéstrenme el comunicado. La bandera negra utilizada por el ISIS incluye la Shahada, que es una afirmación de fe que dice que no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Las cosas que tengo que leer. Frase que constituye el primero de los 5 pilares del Islam. Por ello, la Federación Australiana de Consejos Islámicos advirtió que el proyecto de ley tiene una reacción muy amplia, lo que causaría una prohibición inclusive de ese texto, no solo de la bandera. Yo no sé qué va a pasar con esta legislación. Por supuesto, algunas profesoras asociadas en algunas universidades señalaron que la prohibición crearía más problemas en lugar de ser una solución, porque dice que para los musulmanes y para quienes entienden el Islam, el credo ha sido secuestrado por una organización terrorista, aunque la intención de la prohibición puede haber sido buena. El gobierno del Partido Laborista controla la Cámara de Representantes, pero no controla el Senado, y no está claro cuándo podría aprobarse o entrar en vigor esta prohibición. La ley, además, les aclaró que si uno la viola, si es promulgada, trae una pena de hasta 12 meses de cárcel. Ahora, vamos a ver qué pasa con esto, porque yo creo que lo que ha ocurrido en Australia, un cambio demográfico muy, muy importante, ha habido una enorme, y para mí para nada exitosa, inmigración musulmana a ese país. Y muchos distritos electorales en el oeste de la ciudad de Sydney y otras partes, en Melbourne también, hoy en día, si uno inflige los supuestos simpatías de los musulmanes, uno puede llegar a perder la elección. Y puede perder unos asientos que son claves para poder llegar al gobierno. De manera tal que existen intereses políticos e intereses electorales que pueden hacer que esta ley no se promulgue como muy bien la han diseñado en el comité parlamentario donde se la promulgó. Yo creo que sería un disparate que en Australia no se prohíba utilizar la bandera del Estado Islámico, porque si realmente tuvimos organizaciones terroristas nefastas en los últimos años, creo que esta fue la peor de todas. Acuérdense que en un momento dado crearon un califato que ocupaba parte de Siria y parte de Irak, y se perdieron miles y miles y miles de vidas y miles de billones de dólares tratando de sacarlos de ahí hasta que al final se lo logró. Y realmente que alguien venga a reivindicar la bandera de esta basura llamada Estado Islámico en Australia, yo creo que no debe ser permitido. Pero no sé qué opinan ustedes. Yo recuerdo, yo hace 20 y pico de años, cuando pasaba por la zona de Fairfield, donde estaba la radio con la cual yo trabajaba en su momento, creo que la radio desapareció, no sé si sigue o no, o si alguien escucha todavía, no sé, como no estoy ahí. Pero el tema es que
era una zona muy latina. Y ahora ya sé que no lo es más. La última vez que fui, hace un par de años, no lo es más. Era prácticamente como estar en un suburbio de un estado musulmán, donde lo que se vendía, lo que se consumía, el aspecto de la gente, todo lo demás, cambió completamente desde el punto de vista demográfico. Y sé que muchos de ustedes, incluso que vivían por allí, no han vendido o no quieren vivir más por ahí. Me gustaría saber qué opinan y lo contamos en el próximo programa. Pero es un tema mucho más serio de lo que parece. Una de las cosas, estando aquí viviendo en el sur de la Florida, es que de repente prácticamente no me cruzo más, casi no hay aquí una comunidad islámica, no me cruzo más con nada. Y no es que eso está bien o mal, yo no tengo nada contra la comunidad islámica normal, pacífica. Estuve en casi todos los países árabes que existen. Estuve en Bahrein, estuve en Emiratos Árabes, estuve en Irán en su momento, hace muchísimos años, en Siria, en Líbano, en Marruecos, en Egipto, en Jordania. Mire, y me trataron magníficamente, hay gente muy, muy, pero muy agradable. Pero estos elementos son extremistas, son asesinos, y no hay que darle aire político para que puedan, de alguna manera, hacer una prédica de lo que hicieron, pues si no terminamos con algunos dementes que se creen que esto es de verdad y es serio y cometen actos terroristas que cuestan vidas de australianos o de cualquier otra persona. Les habló Ezequiel Trump, ha sido un placer y la seguimos en la próxima. Hasta luego.